Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este video. Me presento, soy Elizabeth Flores, soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Universidad Alianza Hispana, la cual está ubicada en el municipio de Chignahuapan del estado de Puebla. Soy alumna del cuarto cuatrimestre y estoy cursando la materia de Derechos Humanos. Este video es creado con fines educativos en el cual les explicaré los derechos humanos y las garantías individuales. Este es un trabajo en equipo, mi compañera Milagros Solano y su servidora les presentaremos sobre algunos artículos en los cuales justamente vamos a hablarles sobre los derechos y las garantías individuales. Ojalá y este contenido les sea de ayuda y ojalá y se queden a ver todo. El contenido de este video es lo siguiente: el artículo 2, en el cual nos enfocamos en los derechos humanos en la educación; el artículo 11, el cual es el asilo y refugio; artículo 15, que es la prohibición de la celebración de los tratados que alteren los derechos humanos dentro del Estado mexicano; el artículo 18, que es el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario; y por último tenemos el artículo 29, que son las innovaciones en materias de restricción y suspensión de los derechos y sus garantías. Antes de entrar en materia con nuestros artículos que ya les he mencionado, les haré un poco de contexto entre la diferencia de derechos humanos y las garantías individuales para que no exista confusión entre qué es uno y qué es otro. Los derechos humanos son es el conjunto de derechos y libertades que pertenecen a todas las personas sin distinción alguna, ya sea por raza, por género, por nacionalidad, por religión o por cualquier otra condición. Estos derechos son universales, también deben de ser inalienables, imprescriptibles, lo cual significa que estos son inherentes a todos los seres humanos desde su nacimiento, que quiere decir que estos nos pertenecen desde el momento en que nacimos. Estos están consagrados en un documento internacional, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual se estableció en 1948, los cuales deben de ser respetados y garantizados por todos los estados. Ahora, las garantías individuales. Estos son los mecanismos, las maneras específicas en las que están establecidas en las constituciones de cada país, en la cual busca proteger los derechos de los ciudadanos, o sea, los que anteriormente mencionamos, los que nos pertenecen simplemente por nacer. En las garantías individuales son los que se protegen. Las garantías son los mecanismos para proteger nuestros derechos. Estas garantías son expresiones concretas, las cuales permiten que los derechos humanos sean efectivamente respetados, aplicados en un ámbito local. Dentro de estos incluyen como la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y la protección contra los abusos por parte del poder. Ahora que tenemos conocimiento de cuáles son los derechos humanos y cuáles son las garantías individuales, entraremos directamente en materia, lo cual, según nuestro contenido y en su orden, el primer número que tenemos marcado es el artículo 2. Dentro de nuestra recaudación de información, mi compañera y yo encontramos un artículo, el cual consideramos que está muy completo y está fácil de comprender. Procederé a darle lectura para compartirlo con ustedes y después, de una manera más sintetizada, les haré saber de qué trata sobre este artículo. Este artículo se llama La Nación Mexicana. La nación tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en los pueblos indígenas, que son aquellos que descienden de poblaciones que habitan en el territorio actual del país al iniciarse la colonización, y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se aplican las disposiciones sobre los pueblos indígenas.
Son comunidades integrantes de un pueblo indígena aquellas que formen una unidad social, económica y cultural, asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo con el uso y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El reconocimiento de los pueblos y las comunidades indígenas se harán en las constituciones y las leyes de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, los criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico. Este artículo está dividido en 3 apartados, el cual denominaremos con las letras A, B y C. Procederé a darle lectura al apartado A, el cual establece que esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y de las comunidades indígenas a la libre determinación y, en consecuencia, a la autonomía para. También estas letras están divididas en fracciones, entonces ahora voy con la primera fracción del inciso A. Fracción primera. Decidir sus formas internas de convivencia y de organización social, económica, política y culturalmente. Fracción segunda. Aplicar sus propios sistemas normativos en la regulación y la solución de conflictos internos, sujetándose a los principios generales de esta Constitución, respetando las garantías individuales, los derechos humanos y, de manera relevante, la dignidad e integridad de las mujeres. La ley establecerá los casos y procedimientos de validación por los jueces o los tribunales correspondientes. La fracción tercera es que se deben de elegir un acuerdo con sus normas, procedimientos y las prácticas tradicionales. Las autoridades o los representantes para el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, garantizando que las mujeres y los hombres indígenas disfruten y ejerzan su derecho de votar y ser votados en condiciones de igualdad, así como acceder y desempeñar los cargos públicos de elección popular para los que hayan sido electos o designados. Aquí hago un paréntesis para explicar un poco en cuanto a mi posición personal o mi punto de vista personal. Yo no soy perteneciente a una comunidad o un pueblo indígena, pero dentro de mi comunidad las elecciones son dadas de una manera por usos y costumbres, se le conoce, dentro de cual el gobierno o el Estado, a través del INE, ha respetado nuestras maneras de elegir a nuestros gobernantes, ya que, pues, como se sabe, el voto es de una manera libre y secreta, pero mediante los usos y costumbres, esta manera de elegir a nuestros representantes es de una manera distinta, ya que nuestro presidente es elegido de manera directa por los integrantes de la comunidad y, bueno, no es de una manera tan secreta y, pues, el gobierno hasta eso ha respetado la manera en que nosotros acostumbramos a elegir a los representantes de gobierno. De esa misma manera, el gobierno debe de garantizar y debe de respetar las maneras en que estos pueblos se eligen a sus gobernantes y también sus tradiciones y su diversidad cultural que tienen. De esa manera en que el gobierno o el Estado nos protege, nuestra forma de gobierno también debe de proteger esas costumbres que tienen estos pueblos. Bueno, las constituciones y las leyes de las entidades federativas establecerán las características de libre determinación y autonomía para que mejor expresen las situaciones y las aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad, así las normas para el reconocimiento de las comunidades indígenas como las entidades de un interés público.
Eso ha sido por parte del apartado A. Pues como les hago mención, dentro de este apartado, pues el gobierno debe de garantizar y debe de proteger las formas en que estos pueblos buscan, se organizan o la manera en que estos eligen a sus representantes de gobierno y pues sí, también su diversidad cultural debe de ser protegida. Dentro del apartado B dice que la federación, las entidades federativas y los municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de los pueblos y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente para ellos. Para abatir las carencias y los rasgos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas, dichas autoridades tienen la obligación de las obligaciones de nuestro gobierno para combatir todas estas discriminaciones son las siguientes, las cuales, pues nuevamente, las enlistaré en fracciones. La fracción primera es impulsar el desarrollo regional de zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de vida de los pueblos mediante acciones cotidianas entre los órdenes de gobierno. La fracción segunda es asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud mediante la ampliación de la cobertura del sistema nacional, aprovechando debidamente la medicina tradicional, así como apoyar la nutrición de los indígenas mediante programas de alimentación, en especial a la población infantil. También dentro de esto, el gobierno tiene la obligación de mejorar los espacios para la convivencia y la recreación mediante las acciones que faciliten el acceso y al financiamiento público y privado para la construcción y mejoramiento de una vivienda, así como ampliar la cobertura de los servicios sociales básicos, pues como el agua, la luz, el drenaje, etcétera, ¿no? Para el mejor desarrollo de estas personas, bueno, de la vida de estas personas. También dentro de esto tenemos la, la fracción que acabo de comentar es la tercera, esta fracción es la cuarta, la cual es propiciar la incorporación de las mujeres indígenas al desarrollo mediante apoyo de proyectos productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas en la vida comunitaria. Pues, como se sabe, lamentablemente, muchas veces a las mujeres dentro de estos ámbitos se les ha sido muy, no sobajadas, simplemente no se les toma tan en cuenta o no se les considera tan importantes para realizar actividades que son importantes para el desarrollo de una persona, ¿no? Mm, bueno, eso ha sido por parte de la fracción B, perdón, del inciso B. Ahora les haré mención del inciso C, en el cual establece que la Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas, que no cualquiera que sea su autodenominación como parte de la composición pluricultural de la nación. Tendrá que Tendrá lo conducente los derechos señalados en los apartamentos anteriores del presente artículo, en los términos que establezca la ley, a fin de garantizar su libre determinación, autonomía e inclusión social.
Dentro de este dentro de este Dentro de todo esto del artículo segundo, el Estado también tiene obligaciones para con estas comunidades y pueblos indígenas, en la cual la Federación y los gobiernos deben de promover la igualdad y las oportunidades, en el cual deben de erradicar la discriminación y se deben establecer políticas para el desarrollo integral de estos pueblos. ¿Qué quiere decir? Que se creen políticas, se deben de crear leyes para que estos pueblos tengan un desarrollo y siempre se les protejan y no se les vulneren sus derechos y pues se erradique toda la discriminación que muchas veces la sociedad tiene en contra de ellos. También se deben de impulsar del desarrollo regional, garantizar la educación bilingüe también para ellos. Se les debe de mejorar mucho en el sentido de los servicios de salud y se debe de fomentar la participación de las mujeres en actividades de la vida cotidiana, de una vida comunitaria, ya que, como les decía, muchas veces a estas mujeres se les hace de menos ante su sociedad, ante su círculo, lo cual, pues sí, se debe de erradicar y el Estado debe de crear leyes para que esto se vaya erradicando. Dentro de este artículo tan amplio que es el artículo segundo constitucional, también está el reconocimiento de las comunidades afromexicanas, en las cual son los pueblos y comunidades afromexicanas que son la parte de la diversidad cultural de nuestra nación, a la cual se le deben de garantizar sus derechos, como a la libre determinación y un desarrollo social. En este artículo se establece un marco legal el cual busca fortalecer su identidad, sus derechos y el desarrollo como a los pueblos indígenas y también, bueno, pues a los pueblos afromexicanos. Se dice que, pues sí, también, así como son tan importantes los pueblos indígenas, hace no mucho también a los pueblos afromexicanos, comunidades afromexicanas, se les ha reconocido también como parte de nuestra diversidad cultural, como importancia de, de lo que hoy conocemos como la nación mexicana. Ahora, entrando un poco más en materia en cuanto a nuestro Ahora, entrando un poco más en materia en cuanto a nuestro La pregunta aquí es, ¿cómo se usan los derechos humanos en la educación? Bueno, nosotros lo hemos dividido en 4 fracciones, las cuales es el acceso a la educación, el contenido educativo, en la convivencia escolar y en la formación de la ciudadanía. Como punto número 1 tenemos el acceso a la educación. Este se promueve que todas las personas tengan las mismas oportunidades de estudiar, sin discriminación por género, ya sea por raza, discapacidad o alguna condición económica. Un ejemplo de esto es que las leyes prohíben el racismo o la exclusión de niñas en escuelas que aplican derechos humanos en práctica educativa. Bueno, un ejemplo fácil es que por una discapacidad, muchas veces dentro de algunas instituciones eh, puede llegar a haber casos, o han habido casos, no lo dudo, en el cual hayan hecho de menos a un alumno simplemente por tener una condición física distinta a la demás. Y bueno, yo voy a hacer un ejemplo, bueno, una observación. En la Universidad de Alianza Hispana, justamente un chico de mi generación
La verdad ya no recuerdo bien, la verdad sería mentir, pero justamente en mi universidad hicieron tienen la inclusión con este tipo de personas que les digo tienen una condición física distinta a los demás. Este chico es ciego, estudia, en la modalidad sabatina y, bueno, la escuela ha ha hecho lo que ha estado en sus manos para que este chico tenga la misma calidad de estudios que los demás. Y, bueno, le han brindado todo el apoyo que necesita este muchacho. Entonces, dentro de la universidad se le han garantizado sus derechos como persona, como les comentaba, entonces a este chico se le han respetado sus derechos como persona y como estudiante dentro de la educación. Entonces, eso es lo que el gobierno también debe de garantizar y de proteger en las instituciones, que no se les vulneren o se se corrompan estos derechos que tenemos como personas y como estudiantes. En el apartado número 2 de cómo es que se usan los derechos humanos en la educación, como ya les he mencionado, es en el contenido educativo. ¿Por qué en el contenido educativo? Bueno, pues porque de esta manera, pues se nos enseñan los valores como la igualdad, el respeto, la tolerancia, la justicia, estos valores que son los principios fundamentales en los derechos humanos. Y bueno, de esta manera también la educación en derechos humanos nos ayuda a nosotros como estudiantes, como personas, a reconocer y a saber cuáles son nuestros derechos humanos y bueno, saber cuáles son los derechos que se nos deben de respetar y de igual manera los derechos que nosotros debemos de respetar de los demás. En el apartado número 3 tenemos que es en la convivencia escolar. De esta manera, los derechos humanos promueven un ambiente libre de violencia, sin acoso y sin discriminación. Las normas de convivencia escolar deben de proteger la dignidad de todos los miembros de una comunidad educativa. Bueno, dentro de las instituciones deben de existir reglamentos escolares o para una sana convivencia, en los cuales nosotros como estudiantes nos comprometemos a a respetar la integridad y los derechos, evitar toda discriminación o algún tipo de actitud que afecte la integridad emocional o física de otras personas. Entonces, de esta manera, los derechos intervienen en nuestra convivencia escolar. Y por último, lo tenemos en la formación ciudadana.
La educación de los derechos humanos prepara a los estudiantes para ser unas personas activas, críticas, responsables y capaces de defender la democracia y participar en una sociedad de manera más justa. Bueno, al ser educados con derechos, nos hace unas personas responsables y también nos enseña la importancia de defender a nuestra nación y siempre actuar de una manera más justa y legal. Una vez que hemos terminado en cómo es que intervienen los derechos humanos en nuestra educación, pasaré a decirles cuál es la importancia de estos en justamente en la educación. Bueno, pues de esta manera las personas tienen conciencia social, hay respeto por la diversidad y compromiso por la justicia. También de esta manera construimos sociedades equitativas, pacíficas y respetuosas. Pues formamos personas respetables de esta manera y que buscan la igualdad y el respeto de las otras personas. Bueno, continuamos con el segundo artículo marcado en nuestro contenido, el cual es el artículo 11. De igual manera, dentro de este artículo hemos encontrado un, un artículo que consideramos también muy interesante que habla sobre este. Este ya es más sintetizado, ya no es tan extenso como el anterior, el artículo 2, pero pues también tiene bastante importancia, por lo cual pues procedo a darle lectura para compartirlo con ustedes y bueno, sepan de qué trata este artículo 11. Se llama libre tránsito. Toda persona tiene derecho de entrar en la República, de salir de ella, viajar y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de autoridad administrativa, por lo que toca que las limitaciones pongan leyes sobre la inmigración y la salubridad general de una república, o sobre los extranjeros perniciosos residentes dentro de nuestro país. También establece que toda persona tiene derecho a buscar asilo o refugio, el reconocimiento de esta condición de refugiado y el otorgamiento del asilo político. Estos se realizarán conforme a los tratados internacionales y y bajo las regulaciones que tenga la procedencia y sus excepciones de esta. Bueno, como ya les mencioné en el artículo 11, nos establece que todas personas tienen derecho de entrar, salir, viajar, cambiar de residencia dentro del país de México, sin requisitos de pasaporte o salvoconducto y bajo algunas excepciones legales. Bueno, dentro de este artículo también es importante dejar en claro que ese simplemente es aplicable a pie, ya que muchas veces ha existido la confusión de que el libre tránsito también es válido en un medio de transporte, lo cual es totalmente incorrecto, ya que pues no es aplicable de esa manera. Este simplemente es válido cuando una persona se esté transportando a pie. Como ya les había mencionado, pues este derecho sí puede ser limitado justamente por autoridades especiales, ya que sea bajo ciertos casos de una responsabilidad de tipo criminal o de tipo civil. De esta manera, la autoridad tiene la
la facultad de restringir su libre tránsito. También cuando existen cuestiones de inmigración o de salud. Por ejemplo, pues sí, mm, en el caso de la pandemia sería aplicable. Cuando sufrimos la pandemia por COVID-19 se prohibieron, pues, no como tal hubo, bueno, sí hubo toque de queda, ya bajo la, bajo el, el hashtag de yo me quedo en casa, buscando que las personas, bueno, buscando evitar el contagio entre unas y otras personas. De esta manera, pues sí se nos privó de la libertad de transitar las calles, pero bueno, siendo el motivo por evitar que la pandemia siguiera creciendo y pues más que nada, pues salvaguardar nuestra salud. Bueno, como les he venido mencionando, dentro de este artículo también pues se reconoce el derecho de buscar y recibir asilo, el cual pues está regulado bajo los tratados internacionales. Estos se darán bajo los procedimientos y las excepciones que establezca la misma ley. Este establece que toda persona tiene derecho de solicitar asilo por persecución motivada o por razones de tipo político. Este también tendrá derecho de solicitar refugio por causas humanitarias. Justo es a donde quiero llegar. Más adelante les daré la diferencia. Es la diapositiva siguiente. La diferencia que existe entre el asilo y el refugio. Dentro de estas, pues nos establece que toda persona pues tiene el derecho de proteger su vida y no ser perseguido. Esta es la tabla de las que les he mencionado en la diapositiva anterior, en la cual he hecho la definición o la diferenciación entre qué es el asilo y el refugio. El asilo es la protección que da un país a una persona extranjera perseguida por motivos políticos. Esta simplemente pues es otorgada a las personas que pertenecen al gobierno y o que tienen ideales políticos. Y el refugio es la protección para las personas que huyen por causas humanitarias como violencia, guerra o el peligro de su vida. ¿Quién otorga cada uno de estos? El asilo político lo, lo otorga el Estado mexicano a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el refugio es otorgado por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Sus siglas son la COMAR. ¿Y por qué se concede cada uno de estos? Bueno, pues el asilo les es otorgado a los políticos cuando una persona es seguida por sus ideas políticas, por participaciones en movimientos sociales, etc. Este principalmente es, como ya les había mencionado, le es otorgado a las personas que están en el ámbito de lo político, que tienen movilizaciones dentro del gobierno, eh, han sido jefes de gobierno, presidentes, etcétera. Y bueno, el refugio se da cuando hay riesgo grave de perder la vida o de la integridad humana por violencia o por conflictos armados. Un ejemplo, pues una guerra armada dentro de un país o simplemente cuando pues sí, tu vida corre riesgo dentro de tu país y él mismo no puede hacer algo en lo que te ayude para protegerte, pues el Estado mexicano protege y garantiza la, la integridad humana y bueno, defiende la vida. ¿Por qué es importante este derecho? Bueno,
Este derecho es importante porque de esta manera se protegen a las personas que han sido forzadas a huir de su país del cual es su origen, porque de esta manera pues también se respetan los derechos humanos internacionales, los cuales han sido establecidos en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, el cual es del año de 1551, y también porque México se compromete a brindar protección y no devolver a una persona a su lugar de origen en el cual puedan correr peligro. Como les mencionaba, México es un país que está muy comprometido o que busca la protección de la vida. Es un país pro persona que siempre está buscando el bienestar de nuestra integridad, de nuestro bienestar. Entonces, pues México como estado, como nación, protege a las personas sin importar cualquiera que sea su origen. Una vez que una persona ya ha solicitado el asilo o el refugio, México no puede regresarla a su país si es que su vida o su libertad corren peligro. Este principio está reconocido por el derecho internacional y es totalmente obligatorio. Entonces, es de saber que cuando una persona es refugiada o tiene el asilo político por parte del Estado mexicano, esta no será regresada a su país si es que su vida o su libertad corriera riesgo. Bueno, continuando dentro del marco que tenemos en nuestro contenido, tenemos el artículo 15, el cual les explicaré de una manera corta, ya que este artículo pues no es tan extenso, pero es de bastante importancia. Esta es la última parte que me ha sido asignada dentro de este trabajo. Espero que haya, haya explicado de la mejor manera y bueno, ojalá que les haya gustado este contenido que hemos preparado para ustedes. El artículo 15 habla sobre los límites de extradición de los reos políticos, en el cual establece que no se autoriza la celebración de tratados para la extradición de los reos políticos, ni para aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido, bueno, que lo hayan cometido en algún país donde cometieron el delito, la condición de esclavos, ni de convenios o tratados en virtud que alteren los derechos humanos que están reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales. Bueno, el Estado mexicano protege a las personas que justamente son reos, están presos, pero bajo esa condición, pues el Estado mexicano aún así busca garantizar y proteger su integridad y sus derechos humanos. Hola, qué bueno que aún siguen con nosotras. Me presento, soy Milagro Solano Romero y como ya lo dijo la compañera Rubí, nos tocó exponer algunos artículos de la Constitución mexicana. A mí me tocó la prohibición de celebración de de tratados que alteren los derechos humanos por el Estado mexicano. Como ya lo mencionó la compañera Rubí, en la última parte del artículo 15 se refiere a la prohibición de celebrar tratados o convenios que alteren los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Esta disposición requiere de un primer análisis para precisar por qué hace la distinción entre tratados y convenios. Y también requiere de un segundo análisis de cómo se debe interpretar la palabra alteren.
Respecto del primer problema, el antecedente de la distinción entre tratado y convenio lo encontramos en la Constitución de 1857, pues al discutirse el correspondiente artículo, el 11 en la Constitución de 1857, en la sesión del 8 de octubre de 1856, Francisco Zarco propuso la inserción del término convenciones, ya que en el pasado, con el nombre de convenciones, los gobiernos constitucionales celebraban pactos que pues en realidad eran tratados, pero estos pactos se escapaban de la revisión del Congreso de una manera abusiva y solo porque la Constitución no empleaba la palabra convenciones. De lo anterior, podemos deducir que el constituyente del 57 no hizo una distinción material entre tratado y convenio. Al final se utiliza dicho término, sino más bien buscó que todo compromiso internacional, independientemente de su denominación particular, fuera sujeto a revisión del Congreso, que hoy es el Senado. A la luz del derecho internacional y en particular a la de la definición de tratado, establecida por la Convención de Viena sobre derecho de los tratados, de la cual nuestro país es parte, la distinción establecida en el artículo 15 constitucional no tiene ninguna trascendencia en el ámbito internacional. Sin embargo, la misma debería de ser eliminada, ya que por un lado respondía a un momento histórico determinado y por otro, tal distinción no existe en los artículos 133, ni primero de la Constitución, lo cual crea confusión en cuanto a la interpretación constitucional. Ahora vamos con el análisis de cómo se debe interpretar la palabra altere. Para esto vamos a responder algunas interrogantes. La primera de ellas es: ¿qué significa alteren los derechos humanos? Alteren no significa prohibir todos los tratados que cambien algo, sino solo aquellos que reduzcan, limiten o eliminen derechos humanos que ya están reconocidos en la Constitución o por tratados internacionales. La segunda interrogante es: ¿se pueden firmar tratados nuevos que amplíen derechos humanos? Sí, no hay problema en firmar tratados que amplíen o fortalezcan los derechos humanos. Lo que está prohibido realmente es firmar tratados que los reduzcan o los violen. ¿Por qué? Porque el artículo 1 constitucional y los principios de pro persona y de progresividad de los derechos humanos obligan al Estado mexicano a proteger, respetar y ampliar los derechos humanos, no a reducirlos. ¿Quién cuida que un tratado no viole derechos humanos? Primero, el Senado, que debe aprobar o rechazar tratados. No debería aprobar ninguno que contradiga la Constitución. Y en segundo lugar está el Poder Judicial, que en un caso concreto puede revisar si un tratado es constitucional, es decir, si respeta los derechos humanos o no. ¿Y qué dice el derecho internacional? Que ningún tratado o convención internacional debe ser interpretado de forma que permita reducir los derechos humanos ya reconocidos por las leyes nacionales o internacionales. Esto se basa en tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Bueno, pues ahora les hablaré un poco sobre lo que nos dice el artículo 18. ¿De qué trata el artículo 18? En primer lugar, regula lo que es la prisión preventiva.
La prisión preventiva es una regla general. Solo se puede imponer cuando sea absolutamente necesaria. La prisión preventiva debe aplicarse únicamente por delitos que merecen pena privativa de libertad y de forma excepcional, es decir, no automática. El Estado tiene la obligación de proteger a la sociedad, a las víctimas, a los bienes jurídicos, pero respetando siempre el principio de presunción de inocencia. Más que nada, para que lo entiendan mejor, la prisión preventiva es cuando una persona es enviada a prisión, antes de recibir una sentencia, mientras se investiga si es culpable o no. Y como lo acabo de mencionar, no debe aplicarse automáticamente, solo en casos en donde haya riesgo de que se fugue, o cuando el acusado pueda agredir a la víctima, también cuando haya peligro de que él pueda destruir las pruebas. Por ejemplo, si alguien es acusado de robo, pero tiene domicilio fijo y familiar, tal vez no hay razón para encerrarlo. Puede seguir su proceso en libertad con medidas como un brazalete. Esta prisión preventiva no significa ser culpable. Solo es una medida temporal y debe usarse con mucho cuidado. Tiene que haber una separación entre procesados y sentenciados. Las personas que están en prisión preventiva, o sea, procesados, no deben compartir espacios con las personas que ya fueron sentenciadas. Esto se hace para evitar que personas sin condena convivan con criminales sentenciados, lo cual puede afectar su proceso legal y su seguridad. Ahora les hablaré sobre la finalidad que tiene el sistema penitenciario. El sistema penitenciario es el conjunto de cárceles, autoridades, normas y programas que manejan a las personas privadas de libertad. Su objetivo principal no es solo castigar, sino reeducar y ayudar al interno a cambiar. Esto incluye trabajo obligatorio, acceso a la educación, actividades deportivas, atención médica y psicológica. Por ejemplo, en algunos penales, los reclusos hacen muebles, estudian la prepa o aprenden oficios para tener una vida mejor al salir. Una frase que me gustó mucho y se las quiero compartir es que una cárcel que solo castiga fracasa. Una cárcel que educa transforma vidas. La reinserción social para los sentenciados es el proceso de ayudar a una persona que ya cumplió su condena a regresar a la sociedad de manera positiva. Esto se logra a partir de, como ya les había mencionado, la educación en prisión, la capacitación para un trabajo, el contacto con la familia y el apoyo psicológico, que yo considero que este último es el más importante y el que ayuda más a las personas. Por ejemplo, si una persona cumple su condena, pero al salir no tiene educación ni empleo, es muy fácil que vuelva a delinquir. Por eso la reinserción es muy importante. La reinserción social no es darles el perdón, sino es darle a alguien una nueva oportunidad. Otro punto importante de decirles es sobre la ubicación de los reclusos. Los sentenciados deberán cumplir su condena en el centro penitenciario más cercano a su domicilio para facilitar el contacto con su familia, salvo que el juez decida lo contrario por razones de seguridad o de rehabilitación. Otro punto que yo considero también muy importante es el sistema integral de justicia para adolescentes. El artículo establece que los menores de 18 años
que cometan delitos serán juzgados bajo un sistema especial, distinto al de los adultos. Este sistema debe considerar su edad, desarrollo físico y psicológico, las circunstancias sociales y familiares, el tipo de delito cometido. Su finalidad es más educativa que punitiva. Pues como les mencioné, este sistema solo es para los menores de 18 años que cometen delitos. La diferencia del sistema de adultos es que a estos se les juzga con base en su edad y madurez. El objetivo no es castigar, sino educar, orientar y prevenir que reincidan. Ellos están en centros especializados, no en cárceles comunes. Por ejemplo, un joven de 16 años que roba por presión de una pandilla no debe ir a la misma cárcel que un adulto peligroso. Se le debe dar terapia, escuela y seguimiento. Los adolescentes deben pagar sus errores, pero de una forma que los ayude a mejorar, no a hundirse más. Medidas cautelares y libertad anticipada. Existen alternativas a la prisión preventiva, como por ejemplo el uso de brazaletes electrónicos, el arraigo domiciliario, la libertad condicional. Además, el artículo contempla la posibilidad de otorgar libertad anticipada a ciertos internos, siempre que cumplan con requisitos legales y no representen un riesgo. Algunas alternativas, como ya lo mencioné, son el uso de brazaletes electrónicos. Esto es para que la persona se pueda vigilar y no salga del área que se le está permitiendo. El arraigo domiciliario es cumplir la prisión desde su casa. Y la libertad anticipada es salir antes de terminar su condena si muestra buena conducta. Las personas que están en prisión preventiva, o sea, los procesados, no deben compartir espacios con quienes ya fueron sentenciados. Esto protege su seguridad, su proceso legal y su derecho a la presunción de inocencia. Por ejemplo, Luis fue detenido por un robo menor y aún no hay una sentencia. Lo encierran con Carlos, que él está sentenciado por homicidio. Luis corre el riesgo de ser golpeado, amenazado o manipulado. Y no es justo tratar igual a un procesado que a un culpable. Separar a los procesados de los sentenciados no es un favor, es una obligación legal y moral, y no podemos castigar a alguien que aún no ha sido declarado culpable. El objetivo del sistema penitenciario no es solo castigar al delincuente, sino reinsertarlo en la sociedad, como lo había comentado anteriormente. Es decir, una persona que ya fue sentenciada, el Estado tiene la obligación de ayudarla a corregir su conducta para que al salir de prisión no vuelva a delinquir. Y pues como lo había comentado, esto se logra a base de trabajo que pues es en donde los reclusos deben realizar trabajos dentro del penal, como carpintería, panadería o jardinería. Y también en la educación. Adentro de la cárcel pueden terminar la primaria, la secundaria, preparatoria o incluso pueden hasta terminar una carrera. También se les capacita enseñándoles oficios como mecánica, cocina, repostería, costura o computación, y esto les permite tener una herramienta laboral al salir. El sistema penitenciario también se organiza, depende del tipo del delito. Por ejemplo, el federal
es cuando el delito es del orden federal, por ejemplo, el narcotráfico, la delincuencia organizada, como el penal de Almoloya o el Altiplano. El estatal es cuando se trata de delitos comunes como robo o lesiones. Por ejemplo, el penal de San Miguel en Puebla es estatal, o el municipal, que es por faltas administrativas menores o arrestos breves, que son los menos comunes. La Constitución nos dice que las personas que ya fueron sentenciadas, es decir, declaradas culpables, deben cumplir su condena en un centro penitenciario lo más cercano posible a su domicilio. El objetivo de esto es que no pierdan el contacto con su familia, ya que es muy importante para su salud emocional, para el proceso de reinserción social, para el buen comportamiento y el sentido de pertenencia. Un ejemplo de esto, vamos a imaginar que Pedro vive en Puebla capital y fue condenado por robo. La ley dice que si hay un penal estatal en Puebla, por ejemplo, el penal de San Miguel, debe cumplir su condena ahí, cerca de su casa y de su familia. Pero si lo mandan al penal de Matamoros, Tamaulipas, su familia no podría visitarlo fácilmente, lo que lo aislaría y haría más difícil su rehabilitación. Puede haber excepciones, claro, como en todo caso. Si el juez puede decidir trasladarlo a otra prisión más lejana, solo si hay razones justificadas, como se las había comentado anteriormente, que es el riesgo de fuga, amenazas a su vida, necesita rehabilitación especial, o puede seguir cometiendo delitos desde la cárcel, como extorsión. Este artículo también nos habla sobre las personas indígenas privadas de la libertad. Nos dice que si una persona indígena es detenida, tiene derecho a un intérprete que hable su lengua, un defensor que conozca su cultura, y esto garantiza que su proceso legal sea justo. Sin embargo, desgraciadamente en la práctica esto no siempre se cumple. Muchos indígenas son detenidos sin una defensa adecuada, sin intérpretes que hablen su lengua y sin que respeten sus costumbres y su contexto cultural. Esto significa que no solamente enfrentan la cárcel, sino también el aislamiento, la discriminación y el olvido. Su reinserción social se vuelve casi imposible cuando son alejados de sus raíces y tratados como si su identidad no importara. Cumplir con lo que dicta este artículo no es un favor, es una obligación del Estado mexicano. Se tienen que respetar los derechos de los pueblos indígenas en prisión. Es un paso fundamental hacia la justicia verdaderamente incluyente, digna y humana, porque ninguna reinserción es posible sin reconocer primero la dignidad y la identidad de cada persona. Otro punto es sobre el trabajo obligatorio en prisión, que este tema ya lo habíamos platicado anteriormente. El trabajo dentro de prisión es obligatorio para las personas sentenciadas y se considera parte del proceso de reinserción, como se los había comentado en el tema anterior. Otro tema que nos habla este artículo es sobre los privados de libertad por cuestiones políticas o de conciencia. Si existieran, aunque ya casi no hay, estas personas no deben ser mezcladas con quienes cometieron delitos comunes. La Constitución nos dice que si hay personas detenidas por motivos políticos o de conciencia, no deben ser mezclados con quienes cometieron delitos comunes o graves, como por ejemplo el homicidio o el secuestro. ¿Qué significa esto?
que hay casos en los que una persona no es detenida por cometer un crimen, sino por defender derechos humanos, protestar contra el gobierno, expresar ideas contrarias al poder, negarse a hacer algo por principios. Y aunque ya casi no existe este tipo de presos en México, si llegaran a existir, deben estar en espacios separados porque no son criminales como los demás. Un ejemplo de esto es lo que pasó en los años 60 y 70, durante el periodo conocido como la Guerra Sucia en México. Muchas personas fueron encarceladas por protestar contra el gobierno y por participar en movimientos sociales o estudiantiles. Estas personas eran presos políticos, no delincuentes. Sin embargo, muchos fueron encarcelados junto a criminales peligrosos, lo cual violó sus derechos. Yo considero que un preso político no está en la cárcel por robar o matar, sino por pensar diferente. Por eso la Constitución exige que no se le trate como un delincuente común. Otro artículo que les expondremos en este video es el artículo 29. ¿Cuándo se debe aplicar